La profesora Claudia Méndez, de unos 47 años, llevaba ya casi 20 años enseñando lengua y literatura en la preparatoria local. Siempre había sido dedicada, exigente, aunque algo distraída con su vida personal. En las últimas semanas había sentido que su vista empeoraba. Las letras en los libros parecían difusas, el pizarrón lo veía opaco, y a veces, cuando miraba directamente a sus estudiantes, parecía como si las siluetas se desdibujaran en un leve resplandor grisáceo. Claudia se decía a sí misma que solo necesitaba una visita al oculista. Pero entre preparar clases, corregir exámenes, las reuniones con los padres y la falta de tiempo, la cita médica se posponía una y otra vez. Fue en ese contexto que un lunes cualquiera llegó un nuevo estudiante. Entró al salón en silencio, sin dar su nombre en voz alta, solo entregando una hoja con su inscripción. Claudia lo observó y lo encontró diferente. No porque fuera extraño a simple vista, sino porque había algo en él difícil de describir. Su presencia parecía más sólida que la de los demás, como si la luz lo iluminara de una manera distinta, como si no perteneciera del todo al lugar. «Bienvenido», le dijo con cortesía. «Siéntate donde quieras». El muchacho, de cabello negro liso y piel muy pálida, se fue al último pupitre, en la esquina. No habló. No preguntó nada. Solo se quedó observándola con unos ojos oscuros y penetrantes que parecían traspasarla. Claudia se inquietó un poco, pero se obligó a seguir con la clase. Los días pasaron. El nuevo alumno, al que ella identificó en la lista como Adrián, casi no participaba. No levantaba la mano, no hablaba con nadie, no escribía mucho en sus cuadernos. Parecía un fantasma silencioso dentro del salón. Pero lo que más inquietaba a Claudia era su mirada fija, siempre la observaba con un gesto serio, como si estuviera evaluando cada movimiento que hacía. Lo más raro era que sus compañeros no parecían notarlo. Nadie lo molestaba, nadie le dirigía palabra, ni siquiera cuando la profesora pedía que trabajaran en grupo. Si ella decía, «Adrián, júntate con Mariana y Luis», los demás alumnos actuaban como si no lo hubieran escuchado. Adrián, sin protestar, se quedaba en silencio en su lugar. Al principio Claudia pensó que era simple indiferencia adolescente. Pero el patrón se repetía a diario. Una mañana lluviosa, Claudia entró al salón y lo encontró sentado un par de filas más adelante. Ya no estaba al fondo. No dijo nada, después de todo, cualquier alumno podía cambiar de asiento. Pero sintió un escalofrío al verlo más cerca, con esos ojos que no parpadeaban. Claudia continuaba sintiendo su visión cada vez peor. Las letras parecían correrse como tinta en agua. Tenía dolores de cabeza frecuentes. Y cada vez que el alumno Adrián estaba cerca, el malestar se intensificaba. Ella trataba de convencerse, debo hacerme esos exámenes. Quizás es glaucoma, o cataratas, o simple cansancio. Pero nunca encontraba el momento. Una de las cosas que más la desconcertaban era cómo el ambiente cambiaba cuando él estaba cerca. El salón, normalmente lleno de risas, murmullos y voces adolescentes, parecía apagarse. Cuando Adrián entraba, se hacía un extraño silencio pesado, como si el aire se espesara. Ella intentaba interactuar con él. «Adrián, ¿quieres leer el siguiente párrafo?». El joven la miraba fijamente, sin mover un músculo, hasta que ella, incómoda, terminaba diciendo: «Está bien, otra persona». Y lo más perturbador, los demás alumnos ni siquiera volteaban a verlo. Pasaron 2 semanas. Una mañana, al iniciar la clase, Claudia notó que Adrián estaba sentado en el primer pupitre, justo frente a ella. Nunca lo había visto tan cerca. Su corazón dio un vuelco. Él no dijo nada. Solo la miraba con esa mirada que parecía perforarla. Claudia sintió que su estómago se revolvía,
y que el dolor en su cabeza volvía más fuerte que nunca. Ese día, al llegar a casa, recordó algo extraño, no podía describir con precisión el rostro de Adrián. Sí, lo veía cada día, frente a frente, pero cuando intentaba recordarlo en detalle, su memoria lo pintaba como una sombra, una figura humana con ojos demasiado intensos. Eso la inquietó aún más. Una tarde, mientras terminaba la lección, ya no pudo contenerse. «Adrián», dijo con la voz temblorosa, «¿por qué me miras de esa manera?». Por primera vez en todo ese tiempo, el joven sonrió, aunque no era una sonrisa normal. Era una mueca inquietante, oscura. Y entonces, con una voz profunda, distorsionada, casi demoníaca, respondió: «¿Crees que esto es la realidad? ¿Estás segura?». El corazón de Claudia se detuvo un instante. «¿Cómo dices? No soy tu alumno. Nunca lo fui. Vengo por ti. A esta nueva realidad». La sangre de Claudia se congeló. Sus manos comenzaron a temblar. De pronto, recuerdos fragmentados comenzaron a golpear su mente. Recordó aquella tarde hacía unas semanas cuando salió de la escuela con un fuerte dolor de cabeza. Recordó haber llegado apenas a la entrada de su casa. Recordó que todo se volvió negro. Y ahora, comprendía. Su respiración se agitó. «¿Qué eres tú?», susurró. Adrián se inclinó hacia adelante, su rostro cada vez más borroso, más desfigurado, como si no perteneciera a este mundo. «Soy la muerte. Me hice pasar por un alumno para que lo comprendieras poco a poco. No puedes escapar. Ese día falleciste, un derrame cerebral masivo acabó con tu vida. Desde entonces, todo lo que vives aquí es solo un eco de tu mente». Claudia sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. El salón comenzó a deformarse, las paredes se torcían como si fueran de humo, los estudiantes desaparecían uno a uno. Solo quedaba Adrián, frente a ella, con sus ojos negros y profundos como el vacío. «Tu tiempo en este lugar terminó», sentenció. «Ahora debes seguirme. Y lo que verás después, solo tú descubrirás si será bueno o malo». El terror la paralizó. Y en ese instante, el reloj del aula marcó las 3:33 de la tarde. El reloj del salón seguía marcando las 3:33 de la tarde. Un zumbido extraño llenó el aire, como el sonido de electricidad corriendo por las paredes. Claudia sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba y, cuando trató de sujetarse al escritorio, su mano lo atravesó como si fuera humo. El aula, sus alumnos, los libros, el pizarrón, todo comenzó a disolverse en una neblina gris que parecía absorberlo todo. Y frente a ella solo quedó Adrián, con su sonrisa torcida y unos ojos tan negros que parecían no tener fondo. «Bienvenida al umbral», dijo con voz profunda. «Has vivido creyendo que todo seguía igual, atrapada en la rutina de tu salón, pero ahora verás lo que realmente hay detrás». Claudia trató de retroceder, pero sus pies se hundían en la nada. «Esto no puede ser real», gritó. Adrián caminó hacia ella, aunque en realidad parecía flotar. «¿Real? ¿Qué es real, Claudia? ¿Tus alumnos? Ellos ya no estaban. ¿Tus clases? Solo eran un eco repetido de tu mente. Lo único que era real era mi mirada sobre ti». De pronto, el espacio se partió en dos como si un enorme espejo se quebrara, mostrando dos pasillos infinitos, uno iluminado con una luz tenue, cálida, casi reconfortante, y otro oscuro, frío, con murmullos de lamentos que se arrastraban como viento entre las piedras. «Estos son los caminos», explicó él. «No decido cuál tomarás yo, sino tus actos, tus pensamientos, tu esencia. Pero antes, aún no has visto lo peor». Claudia sintió un mareo.
Imágenes comenzaron a llegar a su mente como fragmentos de un rompecabezas. Recordó con claridad el día de su derrame. Había salido de la escuela con dolor de cabeza. Había alcanzado a abrir la puerta de su casa y en el pasillo, su cuerpo se desplomó. Recordó haber visto por un instante a su vecina gritando, pidiendo ayuda. Recordó la sirena de la ambulancia. Y luego, la nada. Ella comprendió lo que pasó. Su mente había creado esa ilusión, esa rutina, para no aceptar que había muerto. La escuela se convirtió en su cárcel. Y Adrián se infiltró en ella como el recordatorio de que debía avanzar. ¿Entonces, ya estoy muerta?, preguntó con voz quebrada. Sí. Y yo he venido a buscarte. De repente, el entorno cambió de nuevo. Claudia se encontraba en un salón de clases distinto, más grande, antiguo, con paredes agrietadas y pupitres viejos cubiertos de polvo. A su alrededor había decenas de figuras sentadas, otros alumnos que la miraban fijamente. Pero no eran personas. Eran sombras humanas con rostros deformes, como si todos hubieran muerto en circunstancias diferentes. Algunos tenían la piel quemada, otros el cuello torcido, otros agujeros en el pecho. Todos lo observaban en silencio, igual que Adrián lo había hecho. ¿Qué es esto?, preguntó horrorizada. Adrián levantó la mano y señaló el lugar. Este es el Salón de los Ecos. Aquí llegan aquellos que, como tú, quedaron atrapados en la ilusión de su rutina. Todos fueron maestros, estudiantes, trabajadores, que nunca aceptaron que habían muerto. Claudia miró a esas sombras, y por primera vez entendió, todos eran como ella. Adrián se acercó y se inclinó hasta estar a su altura. Tienes dos opciones, Claudia. Puedes vagar eternamente aquí, repitiendo tu rutina, atrapada con estas sombras, como un fantasma más en un salón que nadie recordará. O puedes aceptarlo, seguirme y descubrir que hay más allá. El corazón de Claudia, o lo que quedaba de él, latía con fuerza. Miró a su alrededor y sintió la desesperación de los otros, atrapados, condenados. Y entonces lo comprendió, tenía que avanzar. Quiero seguir, dijo al fin, con voz temblorosa. La sonrisa de Adrián se ensanchó. Muy bien. Entonces abre los ojos y cruza conmigo. Claudia cerró los ojos. Sintió que caía en un abismo. Escuchó miles de voces gritar su nombre, como si fueran recuerdos de sus alumnos, padres, compañeros de trabajo. Algunos la bendecían, otros simplemente murmuraban. Cuando abrió los ojos de nuevo, ya no estaba en el salón. Estaba en un lugar extraño, un espacio entre la vida y la muerte. Un pasillo interminable con puertas a cada lado. Detrás de algunas puertas se escuchaban risas, música, calma. Detrás de otras, llantos, cadenas arrastrándose, gritos desesperados. Adrián caminaba junto a ella. Aquí es donde se decide. Tus actos en vida, tus culpas, tus arrepentimientos, todo pesa en la balanza. Tú misma abrirás la puerta que te corresponde. Claudia se detuvo frente a una puerta que vibraba. Sintió miedo. ¿Y si no quiero abrir ninguna? No tienes elección. Nadie puede huir de su verdad. Claudia estiró la mano. La madera estaba fría, casi helada. Respiró profundo, y entonces, con un gesto rápido, abrió la puerta. Un resplandor la envolvió. No supo si era la entrada a un lugar de paz o de tormento. Solo escuchó a Adrián, con su voz demoníaca, susurrar a su oído. Bienvenida a tu verdadera realidad. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Y en la penumbra del pasillo, Adrián volvió a sonreír, antes de desaparecer en busca de su próxima alma. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal.
des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano muchas gracias por tu apoyo.